A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que les digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos unos momentos. Vamos a pedir la gracia. La gracia, te pones tu manita en el corazón y vamos a pedir la gracia del Espíritu Santo en esta asamblea, en el sacerdote, que aquí quede sellada la mansión en la sangre preciosa de Jesús y no intervenga nada que no sea de Dios. Pide el Espíritu Santo que habita en los sencillos, que se manifiesta en el amor purísimo de Dios. En esta noche pedimos esa dulzura, esa gracia, esa paz que viene de lo alto en nuestra vida. Lo necesitamos. Mis hermanos, qué hermosa gracia celebrar a dos apóstoles que comunican a Jesucristo. Un apóstol tiene la fuerza, la gracia, el encanto de comunicar a Jesucristo en todo lo que enseña, en todo lo que hace, en todo lo que vive. La santidad de un apóstol, la santidad de los apóstoles, es una santidad que sostiene la vida de la iglesia. Esos imperfectos, esos débiles, esos temerosos,
fueron labrados por el amor de Dios y fueron transformados por la gracia de pecadores en santos, de débiles en fuertes, de ignorantes en conocedores de Cristo y de la sabiduría divina, de cobardes en hombres fuertes y mártires. ¿Y qué pasó en ese trayecto entre la cobardía, entre el temor, entre la ignorancia, entre la debilidad y la santidad y la firmeza y el conocimiento de Dios? ¿Por qué? ¿Qué sucedió en ese trayecto para que se lograra esa obra que nosotros necesitamos? Que nosotros necesitamos. Intervino la paciencia de Dios, intervino la pedagogía de Dios, intervino la gracia de Dios, intervino la misericordia de Dios para que estos pecadores, los apóstoles, estos elegidos, siendo pecadores, se convirtieran en columnas de la iglesia. Columnas de la iglesia. Los 12 apóstoles. De esos 12, hoy recordamos a 2. Y fue tanta la gracia y fue tanta la santidad de los apóstoles que comunicaban a Cristo con su vida, con su magisterio, con su silencio, con su presencia, con su enseñanza de palabra o de obra. Que santidad la de aquellos hombres que al principio fueron cobardes, que al principio fueron pecadores, que al principio eran débiles. Y tú te fijaste en ellos y lograste el objetivo que deseas en cada miembro de la iglesia, en cada bautizado. Tú quieres algo, Señor, con cada uno de nosotros. Quieres labrar santidad en cada miembro de la iglesia. Pero si soy cobarde, pero si soy incoherente, pero si soy pecador, pero si mi temperamento sigue haciéndome una mala pasada, pero si mi arrogancia, pero si mi vanidad, pero si mi resentimiento, pero mi debilidad. ¿Y de dónde fueron tomados los apóstoles? De su nada, de su nada. ¿Y a dónde llegaron? A comunicar a Jesucristo. A comunicar a Jesucristo. Hermosa tarea de los santos apóstoles, comunicar a Jesucristo. A Jesucristo. Hoy lo dice hermosamente el apóstol San Pablo: les comunico lo que yo recibí. ¿Qué comunica el apóstol? ¿Qué comunica? A Cristo. Ese debe ser el encanto, la misión, el resplandor de la iglesia, de cada bautizado. De cada bautizado. ¿Qué debe hacer? Transmitir a Cristo. La iglesia, dirá el Concilio Vaticano II, iglesia eres tú, iglesia soy yo, iglesia es el niño, iglesia es el adulto, iglesia el ministro de Dios, el religioso, la casada, el soltero, el joven bautizado. Iglesia, la iglesia es sacramento de salvación en el mundo. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Transmitir a Cristo.
Transmitir a Cristo no solo es una misión de los apóstoles, no solo es una misión del apóstol. Les comunico lo que yo recibí. A Cristo. A Cristo. La iglesia en sus miembros debe ser experta en comunicar ¿a quién? A Cristo. Y cuando tú comunicas a Cristo, mamá, y cuando tú comunicas a Cristo, querido hermano trabajador, y cuando tú comunicas a Cristo, secretaria, y cuando tú comunicas a Cristo, sacerdote, y cuando tú comunicas a Cristo, querida religiosa, ¿qué estás haciendo? Evangelizando. Evangelizando. El evangelio brota del testimonio. El primer signo de evangelización es el testimonio. La evangelización necesita de testimonio. Comunico lo que recibí. Lo comunico en los ojos, lo comunico en mi actitud, a veces en mi sonrisa, lo comunico en mi corazón, lo comunico en mis obras y lo comunico con mis palabras. Cuando yo tengo a Jesús, ¿qué comunico? A Jesús. Pero si no tengo a Jesús, no lo puedo comunicar. No puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo dar lo que no tengo. Y pueden haber miembros de la iglesia que no tienen a Cristo vivo, no lo han conocido. No lo han conocido. Y pueden venir a misa, pero no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. La iglesia debe ser experta en que el encuentro con Cristo se suscite. Tú debes dar lo que tú tienes. Tú debes comunicar lo que tú recibiste. Y la evangelización no se hará sin instrumentos bautizados, sin instrumentos que testimonien a Cristo. La iglesia, esposa de Cristo, debe resplandecer. La iglesia, la esposa, ¿a quién debe resplandecer? A Cristo. Sin embargo, la iglesia a veces no resplandece a Cristo. A veces no damos testimonio, no tenemos la fuerza contundente de comunicar a Cristo, porque hay incoherencia en nosotros, porque hay debilidad en nosotros, porque hay un mal temperamento en nosotros, porque hay obsesiones en nosotros, porque hay debilidades y fracasos en nosotros, pecados entre nosotros. Y aunque hayas conocido la experiencia de Cristo, te puedes ver involucrado en un pecado repetitivo en el que caes y te quita la fuerza de comunicar a Cristo. Por eso que dice hoy el apóstol a los corintios, que eran necios, que eran inmaduros, que a veces intentaban dividirse entre ellos en la asamblea. Dice: les recuerdo el evangelio que les prediqué. Qué importante recordar lo que tú recibiste un día. Qué importante recordar tu amor primero.
Qué importante recordar aquel momento en que te encontraste por primera vez con Cristo, a tus 17 años, a tus 37 años, a tus 60 años. En algún punto quizás te has encontrado con Cristo, no solo con tus incoherencias, tus pecados, tus bajezas. Los apóstoles conocieron a Cristo en un primer momento, y antes de llegar a la santidad se experimentaron incoherentes, débiles, cobardes, infieles, porque lo abandonaron. Mira que en ese trayecto entre el conocimiento de Cristo, el seguimiento de Cristo y la santidad, te puedes descubrir muy cobarde, muy pecador, muy incoherente, muy lleno de infidelidades. En el proceso del conocimiento de Cristo, el Señor tiene que mostrarte lo que hay dentro de ti. Y dentro de ti hay soberbia, hay amor propio, hay debilidades, hay orgullo. Hay cosas que se siguen oponiendo a Cristo, aunque ya le hubieras conocido. ¿No le pasó a los apóstoles? Y qué importante en medio de nuestras incoherencias, fragilidades, vergüenzas, pecados, debilidades que nos sonrojan, que nos humillan, en medio de una iglesia que a veces no resplandece a Cristo. Qué importante recordar lo que una vez me fue transmitido Cristo. Cristo. Necesitamos recordar el amor primero. Necesitamos recordar no solo que somos infieles, pecadores, débiles, cobardes, miedosos, incoherentes, sino que tú nos amas y que tú tienes la fuerza, la gracia, la paciencia, la pedagogía para hacer de nosotros incoherentes, ¿qué? Santos. Tú puedes vencer nuestra debilidad. Tú puedes vencer nuestra incoherencia. Tu paciencia infinita puede transformar nuestra dureza, nuestra necedad, nuestra rebeldía, nuestras caídas repetitivas, nuestras soberbias. Tu paciencia nos vence. Tu gracia nos derrota ese amor propio, porque tú sabes a quién has mirado, aunque sabías que te íbamos a fallar. Y por eso, porque estamos en ese camino hacia la santidad, donde hay paciencia de Dios, misericordia de Dios, es bueno recordar que necesitamos muchas veces el encuentro con Cristo. No solo el primer encuentro, el amor primero, sino que necesitamos encontrarnos incluso ahora con Él. Necesito encontrarme contigo. Si no se renueva la fuerza bautismal, si no se renueva la gracia bautismal, no encontraremos a Cristo en nuestra vida. El secreto que ha encontrado la iglesia en sus distintas comunidades, incluido el camino carismático, católico y otros movimientos, han encontrado que la gracia del encuentro, que la gracia de la conversión, que la fuerza
La fuerza de una nueva vida está en el bautismo. No puedes olvidar tu bautismo. Hay que destaparlo, desempolvarlo, reavivarlo, resucitarlo. Porque si estás en incoherencias, si estás en infidelidades, la gracia, el sello que has recibido en tu ser, el sello y la gracia que has recibido en tu ser, tú fuiste sellado, tú eres propiedad de Dios, tú eres miembro de Cristo, tú eres iglesia. Tú deberías resplandecer a Cristo y comunicar a Cristo, pero estás en incoherencias, en cobardías, en debilidades. Estás opacado por el pecado y no resplandece Cristo en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu vida consagrada. No resplandece Cristo. ¿Qué está pasando? Dejaste empolvar tu bautismo. Si tú no vives tu bautismo, no resplandecerá tu matrimonio. Si tú no vives tu bautismo, no resplandecerá tu sacerdocio. Si tú no vives tu bautismo, no resplandecerá la vida consagrada de aquella religiosa. Si tú no vives tu bautismo, si no brilla la gracia bautismal, si no desempolvas, si no resucitas la gracia bautismal, seguirás en tus incoherencias. Seguirás siendo derrotado por el mismo pecado que te visita y que destroza tu vida. ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está el secreto? La iglesia lo ha venido descubriendo y varios santos también lo han descubierto con el pasar de los años. Recupera tu bautismo. No hay que volverse a bautizar. Eso así lo enseñamos. Incluso si hermanos separados vienen a la vida de la iglesia católica, nuestros hermanos esperados, si ya fueron bautizados en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, nosotros no les pedimos que se vuelvan a bautizar. No hay que volverse a bautizar. Si tú ya estás sellado, no te tienes que volver a bautizar. ¿Qué tienes que hacer? Destapar esa gracia que está oculta. Esa perla preciosa que se encontró. Vendiste todo lo que tenías para tener esa perla bautismal. Si tú te dedicas a descubrir, trabajar, renovar, resucitar, desempolvar la gracia bautismal, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. La iglesia debe resplandecer a Cristo. Los apóstoles resplandecen a Cristo. La iglesia debe ser experta en comunicar a Cristo. Toda la iglesia en sus distintos miembros, apóstoles, catequistas, consagrados, y alguien muy especial es experta en comunicar a Cristo. En el gran cuerpo de la iglesia hay un miembro muy exquisito, muy especial. En la iglesia hay muchos miembros, pero hay un miembro muy exquisito. Es modelo de la iglesia. Es lo que la iglesia llegará a ser en el cielo. En ella, ese miembro de la iglesia tan exquisito, tan especial, se muestra lo que la iglesia llena de arrugas, de infidelidades, de incoherencias,
que un día tuvieron los apóstoles, lo que llegará a ser la iglesia está reflejado en María. Esta gente como está en la jugada, no se están durmiendo. Vamos, espero para adelante. María es todo lo que Cristo quiere que sea la iglesia. Es la meta a la que el Señor quiere llevarnos, a su iglesia entera. Dios quiere que la iglesia sea como ella, inmaculada y santa, dirá el apóstol San Pablo. María es inmaculada y el Señor quiere que su iglesia sea inmaculada. Inmaculada. María es purísima y el Señor, a pesar de nuestro pecado, quiere por su espíritu que la iglesia, llena de deficiencias y de bondades y de testimonio y de cosas buenas y a veces de cosas imperfectas, Dios quiere que la iglesia sea purísima como María. Entonces, hay una persona muy experta en comunicarnos a Cristo. No solo los apóstoles son expertos en comunicar a Cristo, en su apostolado, en lo que hacen, en lo que enseñan, transmiten a Cristo. La iglesia debe transmitir a Cristo, y un miembro muy excelso de la iglesia, María, madre de la iglesia, hija de la iglesia, miembro de la iglesia, María es expertísima en comunicar a Cristo. Ella tiene la pedagogía para comunicarte y para conducirte a Cristo. ¿Tienes el bautismo olvidado? ¿Tienes el bautismo percudido? ¿Tienes el bautismo en las fotos, en la partida y no lo vives? Hay alguien que te puede ayudar. Lo predicaban los santos. ¿Quién me puede ayudar a salir de esta incoherencia? ¿Quién me puede ayudar a salir de ese vacío que vivo en mi vida matrimonial, o en mi vida religiosa, o en mi vida sacerdotal, que no da fruto? ¿Quién puede ayudarme a ir a Cristo, a resucitar mi bautismo, a encontrarle sentido, sabor a mi vida cristiana? ¿Quién? María. Es experta, es pedagoga. Y los que hemos buscado durante años salir de nuestras incoherencias, encontrarnos con Cristo, y ya no podemos más. Señor, no voy a poder. Lo he intentado, yo he intentado dejar esta situación años. Me duele, he llorado y no lo he logrado. No he logrado ser fiel. No he logrado dejar el resentimiento. No he logrado vivir mi amor primero. No he logrado dar fruto en mi vida solitaria, en mi vida personal. No he dado el fruto que tú esperas, el fruto bendito. Cristo, mi vida no ha dado ese fruto. Esta higuera no ha dado ese fruto. Esta higuera no ha dado el fruto que el Señor espera, que el labrador espera. Es una higuera sin fruto. Mi vida no da el fruto que tú esperas. ¿Quién te puede ayudar? Y ahora, ¿quién podrá defendernos?
No me van a salir con el chapulín aquí ni de riesgo. No me van a salir con el chapulín ahorita. ¡Ay, el chapulín colorado! No, no. La Santísima Virgen te puede ayudar. ¿A quién sostuvo Nuestra Señora cuando ellos estaban llenos de cobardía? Los apóstoles estaban llenos de cobardía, de infidelidad, de vergüenza, de culpa, porque se descubrieron infieles a Cristo, porque les ganó su carne, su miedo. Se sentía derrotada la iglesia primitiva en el cenáculo. Esos apóstoles que hoy son santos se sintieron débiles, se sintieron incoherentes, se sintieron infieles, se sintieron culpables. ¿Y quién les ayudó? Vamos bien. Vamos bien. Ella, la purísima, ella, la inmaculada, ella, la virgen, hizo posible, reuniendo a unos imperfectos que ya tenían conciencia de su imperfección, que ya aceptaban sus errores sin disimulos, con honestidad. Porque es que hay un problema cuando tú no aceptas tus pecados. Cuando dicen: ay, tú sí que eres mal geniado, hijo, tú sí que eres mal. Yo no soy mal geniado. ¿Quién dijo? Tú lo estás diciendo. Ay, ¿cuándo irás a dejar ese alcoholismo? Yo no soy alcohólico. Si tú no tienes la humildad de aceptar tus pecados, sí va a estar muy difícil, ni la Virgen te puede ayudar. Porque estás ciego a tus pecados. La ventaja de ese cenáculo después de la muerte de Cristo, donde estaban los apóstoles así todos como tristes, la embarramos, estamos mal, somos cobardes, somos infieles. ¿Cuál era la ventaja de esa tristeza? Que estaban siendo honestos, que ya no tenían tapujos, que tenían que aceptar su derrota, su fracaso, y ya no iban a gritar: yo no soy de mal genio, ni alcohólico, ni mujeriego. ¿Sí lo es o no lo es? Sí lo soy. Cuando tú al menos aceptas la verdad, María puede hacer mucho contigo. Cuando sabes que eres muy débil, que eres incoherente, que tu vida no vale nada, y cuando te sientes una nada, bienvenido, todavía puedes ser santo. Todavía puedes ser santo. Todavía se puede ser santo, porque ahí puede haber un quebrantamiento del corazón. Porque donde hay humildad y honestidad, se puede hacer algo todavía. Pero donde no hay humildad ni honestidad, sí está muy difícil poder hacer algo. Entonces mira el proceso de los apóstoles, un punto crítico donde ellos decían: no podemos ser santos, no, somos un fracaso, no. Creíamos que íbamos a dar la vida, y ¿cuál vida fue la que dimos? No. Y a veces en el camino vamos a sentirnos así, frustrados, infieles, perdidos. Y ya habíamos conocido a Cristo, y Él ya nos había abrazado y nos mostró maravillas. ¿Y cuánto no hizo Cristo por nuestra vida? Y si no te hubiera conocido, ¿dónde estaría? Pero y sin embargo, nos descubrimos pecadores. Pero ahí en ese punto, María, Nuestra Señora, puede hacer algo. Puede hacer algo. El apóstol San Pablo decía:
a los romanos, el mundo romano, ¿en qué no andó metido? Por Dios, los romanos, ¿en qué no andaron metidos? La mayor lista de pecados que viene en los escritos del Nuevo Testamento está en la carta a los romanos. Uno que hace: si vosotros en un tiempo servisteis con vuestros miembros al pecado, ahora vuestros miembros sirven a la gracia. Si tus miembros sirvieron al pecado, ahora tus mismos miembros van a servir a la gracia. ¿Y quién hace ese cambio? Nuestra Señora, con la ayuda de el Espíritu Santo, el gran consolador, el gran purificador. Sin el Espíritu Santo, estos cobardes, estos infieles, estos incoherentes, estos débiles nunca hubieran llegado a ser santos. Os conviene que yo me vaya para que venga uno que es más fuerte que yo, el Paráclito. ¿Y quién ayudó a que viniera y a que naciera la iglesia? María. Pero María, instrumento de Dios, fue concebida por el Espíritu en el vientre. Para que naciera Cristo se necesitó María y el Espíritu Santo. Y para que naciera la iglesia, que tenía debilidades, cobardías, incoherencias, ¿qué se necesitó? María. ¿Y quién más? El Espíritu Santo. Y ella puede hacer algo por ti. Si tú le entregas tus miembros que un día sirvieron al pecado y ahora quieren servir a la gracia, ella puede resucitar tu bautismo que está oxidado, olvidado, viejo, guardado. Ella puede rescatar tu bautismo, tu vida, y sacar de esa nada un santo. Esa es la fuerza de Nuestra Señora, con un aliado muy importante, el Espíritu Santo. Entonces, este es el camino que estamos tomando. Estas son las meditaciones que estamos teniendo. La relación entre María y la gracia bautismal. La relación entre María para que tu vida vuelva a resplandecer. Si no resucitas tu bautismo, tu vida no va a resplandecer, tu matrimonio no va a resplandecer, tu vida religiosa no va a resplandecer, tu sacerdocio no va a resplandecer, si no hay una renovación de la gracia bautismal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.